Una cosa muy genial de All Music es que el paso del tiempo también te termina dando la razón, ¿no? Mi disco In a Chamber con Wire Train, cuando arrancó All Music, tenía 3 estrellas, porque te los ponen de 3 a 5 estrellas, de 1 a 5 estrellas. De 1 a 5. Bueno, tenía 3 estrellas. Está bien. Eso quiere decir bueno. Está bueno. ¿No? Bueno, años después me volví a entrar a fijarme, no sé por qué, y de repente veo que tenía 3 estrellas y media. Ajá, pensé yo, bueno. Otros años después volví a entrar 4 estrellas. Ayer volví a entrar para contarles a ustedes 4 estrellas y media tiene, me dijo. Felicitaciones. Gracias. Fresquita la novedad, entonces. Así que mira, mi disco pasó de 3 estrellas a 4 estrellas y media por el mero Solo paso del tiempo. Paso del tiempo. Las cosas se empiezan a apreciar. Pero como para poner las cosas en contexto, ¿no? Ese disco que yo hice con Wire Train, que salió en el año 83, llegó hasta el puesto número 150 del Billboard. Allá la manera en que los que tienen la cuenta como acá Capif, acá lo que pasa es que como hablábamos es más complicado porque no hay un ente oficial que te diga, ¿viste? No hay datos cuántos discos. duros, sí. Sí, hay datos, pero son los datos que las compañías deciden dar y entonces no son particularmente válidos. En cambio, allá Billboard sí, los tipos se ocupan de ver cuál es el disco más vendido, y además también por género, porque te ponen más disco más vendido de country, más disco más vendido de soul o de rhythm and blues. Como una estadística bien detallada. Sí. Y después de ventas. Entonces hacen una mezcla de todo eso. Bueno, nosotros llegamos y hacen la cuenta hasta el 200. Es el top 200, ¿no? de Billboard. O sea, te cuentan hasta 200. Si sos 201, ya ni te jodes. Pero bueno, nosotros llegamos hasta 150. O sea, no vendimos mucho, pero por lo menos estuvimos ahí. Y esto va a acotación de que una de las cosas que me mandaste vos, y mirá cómo la historia se vuelve a escribir, ¿no? Se reescribe con el tiempo. Me mandaste Dirty Deeds, Done Dirt Cheap de AC/DC. Entonces yo te quería hablar de eso. Dirty Deeds, Done Dirt Cheap de AC/DC no salió en Estados Unidos. No, más adelante salió después de Back in Black. Cuando Back in Black reventó y empezó a vender como loco, ahí sí. Ahí decidieron editar. Mirá. Por eso que Problem Child está en Dirty Deeds y después vuelve a estar en Let There Be Rock, porque los tipos dijeron no nos podemos perder esta canción, hagámosla de vuelta. Y la hicieron de vuelta en el próximo disco. Pero viste que además Dirty Deeds es raro, porque tiene esa tapa que no tiene nada que ver con las otras tapas de AC/DC, qué sé yo. Pero bueno, y la razón que no lo editaron en Estados Unidos, ni en ningún lado, salvo Australia, era que era demasiado ofensivo. Las letras eran ofensivas, era demasiado como in your face, ¿viste? Los tipos dijeron, no, esto no queremos tener nada que ver. Y el disco que sí salió en el 76 en Estados Unidos, de AC/DC, fue High Voltage, pero que era una cosa que ellos hacían mucho. En Estados Unidos se hacía mucho eso de que una banda de Inglaterra, por ejemplo, tenía 3 discos y querían presentarlos en Estados Unidos, entonces agarraban una selección de los primeros 3 discos y sacaban un disco, un compilado de esos discos. Eso lo hacían inclusive con los Beatles. Presentación, claro. Los primeros discos de los Beatles, creo que el primer disco de los Beatles que en Estados Unidos salió tal cual salió en Inglaterra fue Revolver. Antes que eso, los discos que salían en Estados Unidos, además no estaban en una compañía, era Capitol, pero que no tenían tanto que ver con A&M, entonces hacían medio lo que se les cantaba el culo y no vos ves los discos de Estados Unidos, no son los mismos discos que claro. Eso es un tema aparte, ¿no? Porque además los Beatles ellos en Inglaterra no se escuchaban en estéreo, se escuchaban en mono en los años 60. Entonces las verdaderas, los tipos se tomaban el trabajo que se tomaban para mezclar, lo hacían en mono. Y las versiones en estéreo las hacían para Estados Unidos así nomás. Sí, estaba leyendo ¿cómo se llama? El libro de
El sonido de los Beatles, del ingeniero de grabación de los Beatles. Geoff Emerick. Sí. Claro, les chupaba un huevo sí. a los Beatles que lo pasen a estéreo. Sí, por eso. El laburo real era para cuando fueron las primeras ediciones que y por eso que en si te lo pones con auriculares y escuchás, decís, pero ¿qué estaban pensando estas personas? ¿Por qué no? Porque no. Bueno, aquí está. Bueno. Pero entonces a los 13 o por ahí escuchaste High Voltage. No. Es uno de mis discos preferidos de toda la vida. No, pero no era High Voltage. Era una mezcla de High Voltage y TNT. Ah, ok. Pero tenía una tapa tan horrenda que yo le pasé de largo. Vos tenés que pensar, vos ves a un petizo con Sí, una no es la SG mejor así, tapa. Claro, No es la ves a mejor un petizo con una SG así, y poniendo cara así de ¿sabes a qué me hacía acordar? ¿Viste Mad Magazine? Bueno, ¿qué es esto? Yo pensé que era un disco en joda, no sé, no sé qué pensé. Lo pasé de largo, me acuerdo que lo vi, pero lo pasé de largo. Así todo llegó al puesto 149, me fijé anoche. ¿Hasta qué puesto llegó? O sea que uno mejor que el de Wire Train. Llegó hasta el puesto 149. No tengo idea quién lo compró porque yo no recuerdo nadie tener ningún disco de AC/DC, nunca en ninguna parte. Cuando salió Let There Be Rock, que ese también me lo compré por la tapa, ese es uno de los discos que me compré por la tapa. Yo digo, ahí sí, ahí como que lo entendí mejor. Ahí dije, ¿esto qué es? Vamos. Y me lo compré. Pero eso fue en el 77. Claro. Y ahí descubrí AC/DC antes que nadie, porque AC/DC recién se vuelve famoso a partir de Highway to Hell, más o menos. Ahí es donde empiezan a pegarla. Lo conocí a Bon Scott también. Te cuento eso. Un divino Bon Scott. No sé cómo sería. Me matás con las anécdotas. Entre Tom Cherry a Bon Scott me liquidaste, boludo. O sea, se pasa. ¿Qué onda? Mi novia, que se llamaba Lori, su banda favorita era AC/DC y ella trabajaba para Bill Graham Productions, que era Bill Graham era el gran productor, fue el que inventó el concepto de festivales y todo eso, básicamente. Y un día cuento esa historia. Pero, y entonces estábamos ahí en camarines y todo eso. Igual yo no me acerqué a nadie. Era un día que tocaban. Está eso en YouTube, si lo quieren buscar, ese show. Estaba los principales eran Aerosmith, en su peor época, así más drogada total. Así que... y debajo de ellos no estaba... la favorecía, entonces. No, debajo de ellos era un Day and the Green, se llamaban. Eran unos shows al aire libre que hacían en verano, en donde te insolabas, obviamente. Claro. En un estadio de béisbol en Oakland. Days on the Green, en Oakland Coliseum. Que ahí es donde toca Led Zeppelin y en la última gira. Y Bonham mata al chabón ese y bueno, toda esa historia. Otra historia. Pero, entonces, Aerosmith era la banda principal. Después, debajo de Aerosmith, Ted Nugent. Debajo de Ted Nugent, no me acuerdo quién estaba, creo que Mahogany Rush. Y debajo de todo estaba AC/DC. Y AC/DC se la pasaba de gira, porque vos allá las bandas las veías, te acostumbrabas a que si una banda laburaba mucho, la veías una vez por año, porque si tardás 3 meses en hacer una gira por Estados Unidos y otros 2 meses en hacer una gira por Europa, y bueno, después te vas a tu casa y grabás un disco, o no sé, o te rascás los huevos, pero... AC/DC, yo me acuerdo que pasaban 2 o 3 veces por año y siempre teloneros de lo que sea, de lo que venga. Y tiki, 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 tiki. Y bueno, ese fue el concierto que lo conocí a Bon Scott. Fue el único que me animé a acercarme a charlar porque los demás tenían pinta de psicóticos directamente. Así que... No, pero Bon Scott, yo no sé cómo sería esa misma noche, por ahí ya era otro tipo, pero, claro. Pero en ese momento era un divino, estaba ahí charlando con la gente, bueno.
Y ese concierto está en YouTube. Después buscarlo. Pero eso ya en el año 79. Claro. Eso fue en el 79, en la época de ¿cómo se llama? De Highway to Hell. Pero bueno, la cosa es que el disco de Dirty Deeds no salió en Estados Unidos, ni en ninguna parte, hasta después de que se muriera Bon Scott. Y después, otro disco. A ver, ¿qué más? Espera, me estoy fijando acá porque hay muchas cosas. El primer disco de Tom Petty and the Heartbreakers, salió en el 76. Muy importante. Que llegó al puesto. ¿Saben a qué puesto llegó en el año 76? A ver. 190. O sea, de pedo que entraron. Más. Llegó hasta el puesto 55, pero en el año 78. Claro. Eso era lo que era laburar una banda en esa época. Para eso estaban los tipos que laburaban bien en las compañías. Era para un disco no tenía 2 semanas de vida. Le seguían dando y le seguían dando y le seguían dando y le seguían dando. Claro. O sea, llegó al puesto 55 2 años después de que salió. Claro. Bueno, salió el disco. Acá está, el de Boston llegó hasta el número 3. Ese estaba en toda parte. Bueno, salió. Boston. Ustedes, The Modern Lovers, ¿los tienen? No. Bueno, un disco importantísimo, seminal de Jonathan Richman and the Modern Lovers. Es un disco muy importante. ¿Ustedes se acuerdan a los Sex Pistols haciendo Roadrunner, Roadrunner? Runner, más an hour. Bueno, ese es un tema de ellos, los Modern Lovers. Modern Lovers. Claro. Una de esas canciones que solo pueden hacer los Yankees con 2 acordes. ¿Viste? Como. Louis, Louis. Oh, baby. Bueno, que todas las bandas en todas las fiestas hacían Louis, Louis. Bueno, Roadrunner era la versión de los Pistols de Modern Lovers. Así de importante fue ese disco. Fue un disco que se grabó en el año 73. Eran de Boston. Se grabó en el año 73 y no me acuerdo con qué compañía era que los habían contratado. Creo que... No me acuerdo. Una compañía importante. No me acuerdo si era Warner o Columbia, no me acuerdo. Una compañía importante, así una multinacional. Y los tipos les entregaron el disco y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y no lo sacaron, no lo editaron directamente. Directamente no lo editaron. Salió 3 años después. 3 años después. En el 76. Y yo me enteré porque salió por una compañía de Berkeley que se llamaba Berkeley Records. Que era una compañía chiquita, independiente de Berkeley, sí, que les editó el disco a los Modern Lovers, que eran de Boston. Uno de los integrantes de Modern Lovers era Jerry Harrison, que después fue el guitarrista de Talking Heads. Mira. Jonathan Richman aparece hasta el día de hoy en películas y siguen tratando, porque la gente lo ama. Tiene como una de esas, ¿viste? Esas cosas que como compositor y como artista la gente lo quiere y entonces trata de tirarle una onda siempre, ¿viste? Tatuaje. ¿No? Sí. Salieron también de ahí, sale ¿se acuerdan de una banda que se llama The Cars? The Cars, sí. Bueno, sí. Ahí también hay uno de los Modern Lovers que era que después fue a parar a The Cars. Pero bueno, ese disco es un disco que aparece en todas las listas de... Y ese disco solo, es el único que hay. De Modern Lovers. No, en Argentina creo que no. No, es desconocido. Bueno, y este disco, por supuesto, nunca apareció en los 200 mejores de nada, pero ahora aparece en las listas de los mejores... Vos agarrás el libro que son los mejores discos del mundo, los 1000 mejores discos del mundo, no sé qué, ¿no? Y mirás... El año 76, ahí está, Tom Petty and the Heartbreakers, Boston, Elgira, Station to Station. No hablamos de Station to Station. Bueno, y ahí está, The Modern Lovers, ahí al lado de Station to Station de... ¿Y ese era por solo ese tema que comentaste que hacían el cover los Sex Pistols o ¿Qué cosa? El disco ese de Modern Lovers? Es... el disco entero. El disco entero es está bueno. sí, es considerado así como
uno de los grandes discos de la historia. Habrá que escucharlo. Sí, hay que escucharlo. Que es, como te digo, se editó en el 76, pero en realidad se grabó en el 73. Y cuando salió en el 76, yo me enteré porque estaba en Berserkly Records, que era la compañía donde estaban la banda. A los 14 años yo trabajaba de plomo con un grupo de producción que laburaba con 4 bandas. Una se llamaba Earthquake, la otra era Greg Kihn Band, y la otra era The Rubinus, que hicimos el tema. Sí. Y no, eran ellos 3, esas 3 bandas. Bueno, pero y todos ellos estaban en Berserkly Records, creo, más estos de Modern Lovers que no eran de Berkeley, pero me acuerdo porque estaban en Berserkly y estaban en la misma compañía que las bandas para las que yo trabajaba, así que yo los conocí, pero medio de pedo. Y por supuesto no pasó nada con el disco, pero con el tiempo hasta los Sex Pistols se enteraron y evidentemente es un disco así que tiene... es muy curioso. Sí. Y bueno, y salió Station to Station en el 76, que es uno de mis discos favoritos de la historia. Yo no lo escuché en ese momento, porque a mí, viste, llegué a los 13 años, no podés juntar tanta historia, pero... Demasiado para... Sí, pero, o sea, Bowie entró en mi de alguna manera o de otra entró en mi mundo, pero entró primero por Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que era un disco del 72. Así que tardé un par de años en llegar a Station to Station. Porque cada disco de Bowie tenías como que tenías que reestructurar, ¿viste? Porque, bueno, otra cosa, él no se repetía. Cada disco era completamente distinto que el disco anterior. Ese no es tan rockero, ¿no? Station to Station, no, es bastante funky. Sí, bastante funky. Claro, pero digo, no tiene tanta guitarra así. No, porque ya no está más, ¿cómo se llamaba? El guitarrista no me acuerdo, Mick Ronson. Ya no estaba más Mick Ronson, era otra banda. Por eso no me suena tan no, él ya, es que él ya había el último disco que hizo así en ese plan fue Diamond Dogs en el 74. Ajá. Y después en el 75 ya hizo Young Americans, que es un disco básicamente de soul. Ahí empieza con la onda White Soul, ¿no? Como le dijeron en su momento. Y bueno, y en Station to Station sigue en ese plan. En el 76 fue cuando salió la película The Man Who Fell to Earth, en donde actúa él. Es una muy buena película. Allá había cines, como hay ahora acá, en donde no era un solo cine, ya existían las pequeñas salas. Claro, ya las varias salitas chiquitas, ¿viste? Con varios cines. Sí. Ya existía eso. Estaba de visita en casa la familia de Donald Goldmacher, ¿no? Una familia judía de Nueva York, o de Brooklyn, no me acuerdo dónde eran. Pero bueno, nada menos en común conmigo que el señor Goldmacher, que yo además apenas hablaba inglés. Bueno, pero me lo enchufan al señor Goldmacher porque estaban de visita en casa y algo había que hacer, y entonces nos enchufan en el cine, a mí y al señor Goldmacher. A la mamá la llevaron para otro lado a hacer otra cosa. Pero a mí me enchufan en el cine con el señor Goldmacher y me enchufan a ver Rocky, que recién salía. Yo miro 5 minutos de Rocky y pienso, esto me chupa 3 huevos. Aparte, claro, la primer Rocky es no, más oscura, es así. No, era pelotuda. Para mí era un pelotudo que le pasaban cosas pelotudas que a mí no me importaban. Un tipo que quiere ser boxeador. A mí qué carajo me importa. Bueno, entonces me fui, apenas pude, ¿viste? Sí. Apenas pude, vi que el señor Goldmacher estaba bien con su pochoclo. Me fui a la mierda y me metí en el de al lado. Y en el de al lado estaban pasando una película de ciencia ficción que era increíble, que se llamaba The Man Who Fell to Earth. Y me quedé totalmente conmocionado con esa película. Era era así como muy surrealista la película. Era densa, no te explicaban nada, era densa la cosa. La habrás agarrado empezada, empezada apenas. Unos minutos.
Bueno, la cosa es que al día siguiente estoy en la disquería como todos los días, en Tower Records, y lo veo al chabón de la película. Digo, pero ese es el chabón de la película. ¿Protagonista? David Bowie. Porque la tapa de Station to Station es una foto de la película. Ahí va, claro. Él es protagonista en esa película, claro. Sí. Él es el man who fell que to earth. Es el man que se cayó del espacio. Que cae del espacio. Sí, que él es el man. Él es el man. Es él, claro. Es él. Así que bueno, así me enteré de la existencia de Bowie. Pero porque lo reconocí. Gracias lo reconocí porque estaba igual que en la película, en Station to Station. pero bueno, después el primer disco que me compré fue Ziggy Stardust. Tardé un par de años en llegar hasta Low y todo eso. Pero y una cosa de que les quería hablar. El primer disco el que yo toqué, porque eso de tocar arriba de discos para mí fue toda una escuela. Claro. Sí, yo acá tenía conocer el instrumento y yo acá tenía una batería, tenía una Nucifor. Pero tenía una Winco, no había forma, no podías poner un disco y tocar arriba del disco con la Winco. No, claro, le matabas el volumen, no tenía volumen. No escuchaba nada. Tenía un Winco con el parlante que ya tiene un parlantecito. Sí, un coso ahí. Sí. Bueno, un parlantito. Un parlantito. Sí, no, imposible. Así, bueno, ovaladito. entonces Donald, que como ya hemos hablado, era un no un melómano, pero tenía de todo un poco. Tenía una buena aproximación a los discos. Bueno, a la música. tenía esa cosa que yo había visto en las fotos de los discos de los Beatles. Tenía auriculares. Yo no sabía que uno podía tener auriculares en su casa. Eso yo lo... claro. Es una cosa de un estudio de grabación. Un objeto de que cualquiera pudiese tenerlo en su casa. Claro, yo no sabía. Acá yo no conocía a nadie que tuviera auriculares. No conocía a nadie que ni siquiera tuviera un estéreo. Todo el mundo acá tenía uno de esos Wincos o algo por el estilo. No, pero ¿y Walkmans no había? No existían. ¿Qué estoy diciendo? Pará, ¿de cuándo aparecieron los Walkman? De los 80. Pará, sos vos el hombre que se cayó del espacio. Sí, la verdad. Los Walkman son de los 80. De los 80. Sí, no existían. Claro, estamos en 1976, ¿no? Estamos, sí. Bueno, para que y 76 para atrás. Y para atrás. En mi casa había un tocadisco que era un solo bafle, no era ni siquiera un estéreo. Era mono, sí. Bien. Y bueno, y entonces Donald tenía un estéreo con amplificador y con auriculares, que para mí... y él lo tenía. ¿Pero cómo es que él lo tenía? Bueno. Porque era un yankee, y los yankees esas cosas las tenían. Robert no lo tenía porque era yankee, pero era... taxista y no tenía plata, no sé. Claro. Igual Robert no era así no era un tipo de escuchar discos. Pero Donald sí. Y Donald tenía ahí su estéreo con sus auriculares. Entonces fue la primera vez que me puse auriculares y lo primero que pensé es, ¿puedo tocar la batería? Claro, totalmente. Con esto. Una epifanía. Que tocabas, te escuchabas y escuchabas la música y te escuchabas vos. Yo pensé que eso de los auriculares era algo que tenían los Beatles, ¿entendés? En Abbey Road, ni nada más. Que Abbey Road, entre paréntesis, no se llamaba Abbey Road, se llamaba EMI, Studios One. Pero bueno, la cosa es que ahí fue cuando de repente, pasé de nivel 1 o de nivel 0 con la batería a nivel 1 rápidamente porque me puse a tocar arriba de discos. Y el primer disco con el que toqué, que puse, que esto habla mucho de la época, fue un disco que se llamaba M.U. The Best of Jethro Tull. Wow. Que yo nunca entendí qué carajo era eso de M.U. 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 Doble punto, dos puntos. ¿no? Sí. M.U. Dos puntos. The Best of Jethro Tull. Nunca entendí. Lo busqué. Hasta el día de ahora hoy. Hasta el día de hoy. ¿Hasta el día de qué? Que no, nunca tuve idea. Lo busqué para contarles a ustedes. MU es un chiste interno, quería decir Musicians Union.
porque toca tanta gente, ya parece entonces... Como, ya Mía, parece, como acá Mía. No. ¿No es algo así? ¿Te acordás? No. Mía es... Musicians Union es sindicato de músicos. No músicos independientes asociados. Claro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es mucho más como... Eso es mucho más... De elite. Lito Vitale. Claro. Claro, pero se me vino a la mente eso, ¿viste? Claro. Porque... No. Union quiere decir sindicato. Sindicato de músicos de Best of Jethro Tull. Es un chiste porque ya para ese entonces habían pasado como 80.000 tipos por Jethro Tull. Y el único que quedaba era Ian Anderson. Claro, un sindicato. Claro. Entonces, pero bueno, ese fue el primer disco con el que yo traté de tocar. Imagínate, por dónde, porque son discos que están... Ahora no los puedo tocar. Claro, re complejo. Aqualung, claro, todo eso, ¿viste? El rock progresivo. Bueno, yo arranqué por ahí. A tratar de sacarle, ¿viste? A ver de dónde me agarro. Y bueno, pero por lo menos tenía auriculares, así que yo era feliz porque por lo menos ahora podía tocar con música, ¿viste? Porque hasta ahí no se podía. Claro. Y bueno, y eso fue... Y al mismo tiempo salió el disco de los Ramones. O sea, imagínate lo que fue ese año, ¿no? Era una época en donde, bueno, un año después saldría el famoso disco y película que yo odié como nunca nada en la vida. Como solo uno puede odiar a los 14 años, a John Travolta y a los Bee Gees, ¿no? Sí. Saturday Night Fever. Pero eso fue ya en el 77. Ahí fue interesante, porque lo que estaba pasando a nivel social era disco, ¿viste? Y el personaje de John Travolta. Sí. Que yo me rehusé a ver la película, por supuesto, como también me rehusé a ver Star Wars, que fue la otra película que salió en el 77, importantísima. Star Wars hasta el día de hoy, que nunca no la vi. No te llama. No. Saturday Night Live sí la vi, porque quería ver de qué se trataba. Y efectivamente, es la vida de un pelotudo. Lo confirmás. Sí. Claro. Pero bueno, la música ahora no me molesta. En esa época me parecía como así, ¿viste? Satanás, ¿viste? De lo peor. En esa época también no estaba el surgimiento del rap, de lo que no, fue después eso. Fue después, que después hubo un poquito, como que empezó a haber una con Blondie, ¿no? También empezó a... Sí, bueno, Blondie también sacó un disco en el 76. Ahí va. Pero... no lo escuchó nadie. Yo me enteré de Blondie el año después, en el 77, porque fueron teloneros. Eso de ser de trabajar para Earthquake y Greg Kihn estuvo buenísimo, porque ahí pude ver a un montón de bandas. Por ejemplo, a Blondie. Vi a Blondie de pedo, lo vi a Clem Burke, ahí, ¿viste? Sí, a Debbie Harry con su momento. Con su vestidito que se le veía la bombacha, ni hablar. Pero, imagínate, tenía 14 años. Claro, por eso. No sé cómo, es que lo vi a Clem Burke atrás. Tratando de tirarle la concha a ella, supongo. Mirá, y atrás de la concha hay un baterista. ¡Uy, toca bien! Claro. Sí. Clem Burke era como Keith Moon, loco. Era como una fuerza de la naturaleza ese chabón. Pero los vi de pedo porque estaban de teloneros de Earthquake, que era la banda esta para la que yo trabajaba. Pero sí, sacaron un disco en el 76 también. Y que fueron ellos y... Porque claro, era la movida de CBGBs, los Ramones y Blondie. Y después estaban Television y los Talking Heads. Pero Television y los Talking Heads sacaron un disco en el 77. Recién. Que a Television también los vi de teloneros de Peter Gabriel, en la primera gira de Peter Gabriel, en Winterland. En Winterland. Que al final me fui por las ramas y no me acuerdo qué les iba a contar de Winterland. Y me parece que no sé. Me encantaría decirte, pero no. Te olvidaste. Bueno. Nada. Eso. No, ahora me acordé. Bien. En Winterland, en diciembre del 76, o noviembre del 76, fue cuando The Band hacen, con Martin Scorsese, hacen The Last Waltz, lo que después
2 años después salió como The Last Waltz, la película de The Band, en donde están Ringo, Ron Wood, todos. Neil Young, Staple Singers. Johnny Mitchell, Van Morrison. ¿Lo tienen a Van Morrison? Sí, Van Morrison. Bueno, porque hay muy poca gente que lo conoce a Van Morrison. La banda Dem. Sí, pero... Él también era diseñador de moda, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Sí, estaba en el Swing in London. Ah, mirá. Sí. Sí. Él por alguna razón se fue a vivir al área de la bahía donde vivía yo, en California, porque bueno, es lindo. Pero él es, creo que es escocés, ¿no? Creo que es escocés, sí. Pero bueno, sí, Them y Nash, que también venía de una banda. ¿Cuál era la banda de Graham Nash? Así de beat, digamos. Sí. No recuerdo. ¿No te acordás? No. Bueno, pero la cosa es que Van Morrison hasta el día de hoy sigue sacando discos alucinantes, pero lo ves en The Last Waltz y es muy gracioso porque está como en una edad en donde ya no le da para ponerse el trajecito ese que tiene. Y entonces, medio ridículo, pero la performance que hace el tipo es tan grosa que te mata, ¿viste? Pero bueno, toda esa gente está en The Last Waltz, que se filmó en Winterland. En San Francisco en el 76. The Band, obviamente, los que no saben, la banda de Dylan. Durante muchos años. Y que después siguieron por su cuenta. Y ahora se murieron todos ya, pero increíbles músicos, ¿no? Levon Helm, tremendo, Robbie Robertson. ¿Cómo se llamaba el bajista? No me acuerdo. Danko. Y Richard Manuel, el tecladista. Bueno, y todos cantaban, además. Los temas los hacía Robbie Robertson, pero los cantaban más que nada Levon Helm y un poco Richard Manuel y un poco el bajista, Danko. Pero bueno, y sacaron 2 discos en los 60 que son hasta el día de hoy como así reverenciados. Eric Clapton dijo que él quería estar en The Band. Sí, eso está en The Last Waltz. Cuando Robbie Robertson dice que de repente empezaron a aparecer George Harrison y Eric Clapton, ¿viste? Ahí en Woodstock donde ellos vivían. ¿Y qué onda? Y se fue dando cuenta que querían estar en la banda, ¿viste? Claro. Pero soy yo el guitarrista de la banda. Pero bueno, ese era el nivel de The Band, era como la banda, ¿no? Pero bueno, ¿y qué más salió? Bob Seger, Night Moves, Rocks de Aerosmith, muy importante para mí. Bueno. Discazo, que en realidad el que todavía estaba vendiendo era el disco anterior, también de nuevo, Toys in the Attic del 75, porque tenía Walk This Way. Que yo siempre dije, esto es un rap. Cuando después salió el rap, que recién mencionaste el rap. El rap empezó tirando casi al 80. Casi 80, ¿no? Sí. Claro. Finales de los 70. Yo me acuerdo que registré algo de eso en el 79 con Sugar Hill Gang y un par de cosas así. Pero el primer disco que yo tengo registrado como que, claro, era un disco de Curtis Blow. Because I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Break it up, break it up, break it up, break down. Sí. Que eran todavía con banda. Había una banda ahí tocando en el fondo. Después, entrados los 80, aparecieron Run DMC y Public Enemy y todo eso. Claro. Pero en los 80, en el 80, lo que yo estuve en Nueva York en el 80 y me acuerdo que ya había pendejos haciendo breakdance, claro, y cosas así. Breakers, pero el rap, boys, propiamente dicho, el primer disco fue... Que yo lo ponía, yo estaba trabajando en Tower. Bueno, no, pero esta historia la dejo para cuando hablemos del 80. La cosa es que en los 70 no existía el rap, salvo por Gil Scott Heron, ¿no? Salió, me olvidé, salió 2112 de Rush. Claro. En el 76.
que miren lo que son las cosas, me fijé. Llegó al puesto número 61. O sea, bastante digno. Bastante digno, pero no fue pero nada. tampoco, No es que fue como. Claro. ¡Wow! Salió Destroyer de Kiss. Claro. Que es un discazo. Pero todavía se estaba vendiendo también el disco en vivo. Kiss Alive. Sí, Kiss Alive. Que los discos en vivo, como te digo, eran la posta. Porque era una manera de comprarte los grandes éxitos, pero que además estaba en vivo, lo cual le daba como un extra points. Porque se suponía que si una banda era una banda en serio, entonces la versión en vivo iba a ser mejor que el estudio. que del estudio. Claro, eso suponíamos. Claro. Eso suponíamos. Y de hecho, a veces se daba. Por ejemplo, la versión de Freebird de Lynyrd Skynyrd en vivo, del disco en vivo, que es el que yo me compré, le gana a la versión de estudio. Mira. Que es más larga. ¿Por qué más larga? Claro. El solo de guitarra dura como... El final del tema dura 1 minuto y medio. Eso solo dura 1 minuto y medio. Están menos condicionados y menos, sí. ¿no? Están ahí más sueltos y le pueden... Todo el mundo sacaba discos en vivo y dobles. Entonces era una manera... Bueno, creo que debe ser la única vez en la historia que un disco en vivo doble fue número 1. Fue el disco número 1 más vendido con Frampton Comes Alive. Mirá. Así que bueno, eso te da la pauta. Y todo el mundo sacaba discos en vivo. Y si no eran dobles, es como que, no, ¿cómo que sacas un disco solo en vivo? No da. Claro. Y bueno, Alice Cooper. Alice Cooper lo descubrí en el 76. No sacó Alice Cooper. Lo estuve escuchando hoy. Sí. El primer tema me hizo acordar mucho a cosas que en los 90 y pico, cuando era pibe, sonaban más el Illusion 1 y 2 de Guns N' Roses. Claro. Tienen como las Yo no lo guitarras, escuché ese, ¿no? unas locuciones, ¿viste? La cosa, esas letras amedrentadoras, ¿viste? Bueno, las guitarras, Tony Levin en el bajo, Jódeme. mira vos. Y Alan Swashberg en la batería, que era un capo total, estaba en todos lados. Y habían dos tipos que se llamaban Wagner Hunter. La gente los conocía así, porque uno se llamaba Steve Hunter y el otro se llamaba no sé cuánto Wagner. Y ellos dos eran como un set, así que te los comprabas y los enchufabas en donde sea. Están en el disco ese Rock and Roll Animal de Lou Reed, están ellos dos, Dick Hunter y Mirá, acá Steve venían Wagner. en combo. Sí, eran un combo. Steve Hunter y Dick Wagner. Y están juntos en todos lados. Nunca Eran como un separados. combo de guitarristas. Y están acá. Muy buenas las guitarras de ese disco. Sí. Acá está uno solo. Se ve que no se dio cuenta Alice Cooper que no precisaba a los dos. Pudo romper el combo. Sí. Tony Levin bajo y Alan Swashberg la batería. Sí, no es un gran disco, Alice Cooper Goes to Hell, pero bueno. En realidad los que más se escuchaban eran Welcome to My Nightmare, el que más me gustaba a mí, y después también grandes éxitos, por supuesto. UFO, no Heavy Petting. Esto fue cuando estaba mirando una revista. No me acuerdo qué revista estaba mirando. Y había un ad, ¿no? Que decía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando sale una propaganda, un coso, en la revista. Una propaganda. Sí, una publicidad. Eso, Sí, una gracias. publicidad. Había una publicidad de esto, ¿no? Y decía British German Argentinian Band UFO. ¿Cómo? Y yo dije, ¿Cómo es eso? British. Tremendo. Y fui y me lo compré. Argentina, O sea, British tácate, German no me importa, ¿viste cómo? Y era Danny Peyronel en teclados, hermano de Michelle, Ahí va. que además compuso varios de los temas. Ahí está, Danny Peyronel, Mirá. Andy Parker, siguen tocando. Mirá, Siguen tocando. Qué bárbaro, che. Claro. Él murió, el Pete Way, el bajista. Pero Michael Schenker, el famoso Michael Schenker, Sí. sale de acá. Y bueno, discazo. Station to Station de Bowie, ahí hablamos, ahí está él. Tiene poquitos temas, ¿no? Ese disco.
Va, Tiene, digo, para, sí. para un disco son sí, en esa época era común, 3 temas de cada lado era como... 6 temas tiene 6 el disco temas. nada más, mirá. Sí, sí. Y en esa época era común. Tommy Bolin Teaser, ya hablamos. Ah, de este no hablamos. Rainbow Rising. Bueno. Ah, bueno. Esto, ahora sí. Este disco fue como... Una bomba. ¿viste? Zarpado, Una ¿no? bomba atómica. Bomba atómica. Cozy Powell, Ronnie James Dio. ¿Cómo se llama el último tema? Me mata ese tema. A Light in the Black. A Sí. ver. Sí. A mí me gustaba... no tiene cosa. A mí me gustaba... Claro, acá hay 2 temas por lado. En la época Claro. todavía Claro, 2 temas que- por lado y 4 en el otro Bien. lado. Claro, Stargazer. Stargazer. Bueno, discazo, Rainbow Rising. Que de ahí las letritas... Rata Blanca. Rata ¿no? Blanca full. Básicamente. De una. Pero que Creo que todo. Rata Blanca no pega igual que No, no, no. Rainbow con las No, letritas no, no. esas. Pero bueno, aquí está el primero de los Ramones. Ah, no hablamos de este. Otro disco del 76 muy importante, A Trick of the Tail, el primer disco de Genesis con Phil Collins cantando. Qué linda tapa. Es el Como primero cantante donde principal. él canta, Sí. claro. Y es un discazo. Pero Y yo canta y no siempre- toca batería. ¿o Sí, toca batería. Toca y En el canta. En el disco sí, toca la batería por un lado y canta por el otro. Ahí va. Pero en vivo no Esa en sería vivo la no. pregunta técnica, sí. Claro, no, en vivo tocaba la batería. La Lo mismo batería. que hicieron después durante todo el resto de su carrera. Claro. El baterista es Chester Thompson, ¿no? Chester Thompson, claro, el baterista de Frank Zappa, Ajá. que están esos discos de Frank Zappa famosísimos, de Apostrophe y esos discos. Mm. Gran batero. Bueno, lo elige Phil Collins para tocar en Genesis y se quedó para siempre. Se quedó hasta el final, se quedó 30 años Y tocando. después tocaba en la banda de él, de Phil Collins. creo. Claro, Ah. claro, también. Y lo que hacía Phil Collins ahí era tocaba la batería en algunas cosas, a dúo con Chester Thompson, y después cantaba el resto del tiempo adelante. Que yo los vi así. La primera gira fue con Bill Bruford, Ujú. pero yo los vi en la segunda gira, que ya fue con Chester Thompson. Y Qué este bueno. es un discazo, es un muy buen disco. Después, porque todavía no era pop. más no era lo que progresivo. hicieron. Claro, sigue siendo como. Y una combinación de ambas cosas, pero es un discazo. Y lo dice Rick Beato, no lo digo solo yo. Ahí me sentí. Ahí me sentí como que, Validado. bueno, por fin alguien me da la razón. Porque para mí es un discazo. Bueno, este salió en el 75 también, pero Qué yo lo bandón, descubrí qué en el bandón. 76. CC CC Top. Top, Fandango. Fandango. Qué banda. Tommy Bolin, Private Eyes, ya hablamos. Crack. Ah, Bueno, esa también la descubrí aquí por es vos. aquí es donde la cosa se puso seria, muchachos. Ah, tremendo. The Runaways, primera Terrible. banda, Tremendo. primera banda de mujeres, que no eran mujeres, ahora que lo pienso, porque además acá Sí, están sí, las sí. edades. 16. Sandy West, 16. Jodeme. Cherry Curry, 16. Lita Ford, 17. Qué groso. Increíble. Joan Tremendo. Jett, Increíble. Joan Jett, 16. Jackie Fox, 16. Impresionante. O sea, ahí la única adulta era nadie. Lita Ford, 17. Bueno. Así Estos suena eran- también, ¿no? Sí, La verdad estos que eran, está los buenísimo. estos eran los inventos de Kim Fowley, que después algún día hablaremos sobre Kim Fowley. Está en la película. Hay una gran película con Dakota Fanning que se llama The Runaways, que vale la pena. Mira. Cuenta la historia sobre todo de Sherry Curry. Ahí y de- cantaba de Joan Jett. No, No. tocaba la guitarra Joan Jett acá. Ah. La mira. cantante era esta, Sherry Curry. Mirá la Joan Jett ahí, tenía claramente. Es una nena. Bueno, pero yo con 13 años vi esto y yo no Ah, te sabía por morís. dónde, no Te sabía morís, por te dónde morís. empezar. Los viste, Imagínate. los Las Cherry Bombs. Sí, sí. Cherry Bomb. Cherry Bomb. Yo Cherry Bomb. estaba enamorado de Jackie Fox. ¿Que era la batera? Pero Era no, la batera. la bajista. No, la batera yo ya me daba cuenta que tiraba para otro lado. Igual fantaseaba con las 5 al mismo tiempo, ¿no? Claro. No tenía ningún Qué problema. banda esa, ¿eh? Qué buena no la onda. llegué a ver a The Runaways, no la llegué a ver, pero fue un momento importante porque fue la primera banda de chicas. Claro. No fue la primera, hubo una banda después, investigando me enteré que había una banda que se llamaba Fanny, que también era una banda de mujeres. Están los videos de ellas en YouTube si los quieren buscar.
Pero The Runaways fueron más de mi momento. The Funny eran como anteriores. Ajá. Y además, The Runaways no tenían ningún problema, ni ellas ni sus padres, evidentemente, en explotar la sexualidad de las chicas a pleno, porque salían así en Bombachi Corpiño y en ese mira. plan. En realidad, Sherry Carey dice que eso se le ocurrió a ella, porque salía con esas cosas, viste, como medio de S&M, viste, de sadomasoquismo, ¿viste? Sí. Salía así en Mira. ese plan, con medias de... Sí. Pero ella dice que ella lo hizo, que nadie lo obligó. Pero bueno, tenía 16 Hace años, poco ¿viste? Vi una foto de Siouxsie and the Banshees, también pero así en sus inicios. Sí, digamos. pero También, Susie... pero bueno, estaban Pero en Susie otro- ya tenía 18, por Claro. lo menos. Estas tenían 16. Claro. ¿Dónde estaban los padres? Claro. Nadie sabe. Porque en esa época nadie controlaba nada. Hoy, el otro día vi un reportaje que le hace de nuevo Rick Beato a Flea, ¿no? Y que lo que tenemos en común somos todos del año 62. Rick Beato, Ahí Flea va. y yo. Entonces sé de lo que están hablando. Y Rick Beato dice, porque ¿te acordás cuando éramos chicos que hacíamos lo que se nos cantaba? Íbamos, veníamos, nadie decía nada. Sí. Bueno, porque le pregunta cómo es ahora tener hijos y qué sé yo. No le contesta Flea. Se ve que... que- bueno, él te- ¿cómo es? evidentemente hay alguien a cargo, pero no es él. Pero cuando nosotros éramos chicos, no había control de nada. Yo iba, venía, tenía amigos que eran más grandes que yo. Y allá podés manejar a los 16. Entonces, a los 16 todo el mundo tenía auto y me venían a buscar y me llevaban a los shows, me traían. Mi vieja ni se enteraba. A veces desaparecía 2 días. Y, No pasaba nada. Dormía por ahí en algún lugar, en la casa de alguien. Así y que bueno. bueno, la gente dice, pero ¿y dónde estaban los padres de esas chicas? No, Claro. no se sabe. No. No se sabe. No. Pero The bueno, The Runaways Runaways. fue importante porque tanto como ellas como Heart, viste, fue como que, bueno, ok, mujeres. Después, bueno, Bonnie Raitt y tantas otras. Qué ¿no? grosa, Sí, Bonnie Raitt, me encanta. esta banda de inglesa de también punk, de Slits, ¿son? The Slits, claro. ¿Son anteriores o son también? No. de- No, Porque todo también lo- era todo lo que de una sí. onda así, todavía un poco más. Sí. No sé si eran más Pero- punks. pero de Estas eso- No sé si eran tan. no, punk, sí, más eran hard punk, rock. eran punk. Pero salen de toda la movida punk, tocaban con los Pistols. De hecho, había una que se llamaba Palmolive, todas tenían Sí. nombres así. Bueno, esa, Como nombre de jabón. sí, esa era la hija de la mujer de Johnny Rotten, que era mucho más La grande hija que de la Johnny mujer Rotten. de Johnny Rotten. Sí. ahí va. O sea, porque Johnny Rotten se juntó con la mina en esa época y fue su mujer para siempre hasta que murió hace un par de años. Ajá. Y era mucho más grande que él. Él tenía 20 años y esta mina tenía 35, ponele. Ah, ahí va. Y bueno, y su hija estaba en estaba The ahí, Slits. En The Slits. The Slits, que quiere decir los Raja, tajos. un tajo. Sí. No te cortaste por y- un tajo, te dice. Pero The Slits sacaron un solo disco en el 77, creo. Ajá. Y no hicieron un gran impacto. Pero Está sí bueno, salen a de... mí me Sí, sí. me gustó, me Está- gusta el... Está buenísimo. O sea, son bien esas básico, cosas. Es así como. bien Sí, medio- o sea, tiene esas cosas. Es como Captain Beefheart, pero punk. Claro, tenés Eh, razón, está bueno. Sí, Pero sí, eso es del punk y es posterior. O sea, Es estaban. Todo lo que. Porque por eso viste lo de Ataque 77, que a mí siempre me hace gracia. Ataque 77 en realidad se tendría que llamar Ataque 76, porque los discos salieron en el 77. Pero Claro, la movida la movida es surgió en el del 76. De hecho, el primer show de los Pistols es en agosto del 75. Y creo que los Clash también. Y todas las primeras giras de Slits con los Clash y con The Stranglers y con The Damned y con los Pistols y todas esas bandas fueron en el 76. Y todo el gran quilombo que hicieron fue en el 76.
los discos salieron en el 77. Claro, bueno, en todo caso le pusieron por la edición de los discos. Claro. Sabiéndolo, sin saberlo, no sé, hasta que Sí, porque en el 80, a fines de los 80 la única información que tenías era lo que estaba en los discos. Entonces los primeros discos todos dicen 77. Ajá. Bueno, ¿algo más que quieran? No, ¿Alguna otra cosa que... A ver, ¿nos olvidamos de hablar de algo importante? No, queda por otro momento el capítulo argentino. Sí. Eso no hablamos. Claro, el capítulo argentino lo vamos a hacer aparte. Porque se merece un capítulo especial, ¿no? Aparte. No, yo la verdad me voy lleno de data. Uy, ¿no? Un montón. Tremendo. Fede se habló todo. Sí, Bueno. ni un vaso de agua le dimos. Se contó todo. Después ponemos la lista de todo. ¿Trajiste algún disco que no mostramos? Porque trajimos acá discos de vinilo para que vean que acá... Bueno, de este hablaste. Hablamos de los Eagles. Tenemos Mateo y Trasante. Claro, eso tenemos que hablar. De Uruguay, por supuesto. También Totem, que es la banda que tenía Rada. Y este es el segundo. Claro. Sí, Hugo, Descarga. ¿no? ¿Con los hermanos Fatoruso? No, acá no estaban los Fatoruso. No, acá la verdad que para investigar quiénes son los... Bueno, pero todo eso lo dejamos para bueno, está el primero, el Jardín de los Presentes. Machine, mirá, Invisible. Alan Holdsworth. Sí, Soft Machine. Soft Machine se llamaban así por un libro de William Burroughs. Claro. Ahí está. Ahí me parece que ya no sé quién es. Ahí está. Mira, este es claro, antes Robert Wyatt, que tecladista. No, el batero y cantante. Pero después él no toca teclados. Sí, cuando se cayó del tercer piso borracho, quedó ya no pudo tocar más la batería. Quedó hemipléjico. Entonces no pudo tocar más la batería, entonces ahí empezó a tocar teclados y la trompeta y todo lo que se puede hacer solo con las manos. Claro. Puede tocar la batería. Y por eso que sus discos solistas son tan interesantes, porque no hay batería así propiamente dicha, hay como percusión. Y cosas. Ahí va. Pero en Soft Machine fue antes del accidente, él tocaba la batería y cantaba. Ahí va. Muy amigo de David Gilmour y toda esa gente. Eran todos partes de la misma movida en los 60. Soft Machine, Pink Floyd. Y no me acuerdo ahora quién más. Pero eran todos de una movida que ahora no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Viste cómo está el Bromley Contingent de los 70s que son los punks que vivían en Bromley, que eran en un barrio en las afueras de Londres, que de ahí sale Susan the Banshees y toda esa gente, mirá. y Adam and the Ants, creo. Bueno, en Soft Machine también venían de una movida así, que eran como de un... ¿viste? Como partes, porque Londres es tan grande, claro, que son como en realidad distintas ciudades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí sale Soft Machine. Bueno, después ¿Y está ahí? Alas, Claro. con nuestro amigo. Que ese también es un disco que se grabó antes y salió en el 76. Me parece que se grabó antes. Nuestro amigo Pedro, Pastoral Humanos y por su Jacob. Sí, de todo eso hablaremos en la a mí me quedó en el próximo tintero capítulo. el disco de Jaco Pastorius, que fue como muy importante también, ¿no? ¿Salió en el 76? Es del 76, claro, el disco homónimo de Jaco Pastorius. Sí. Que no los traje al final, yo me vine Bondi, tren, Sí. y ya es como un objeto preciado, y dije, bueno, claro. No importa. no me los traje. Y otro que también está buenísimo con Jaco es Bright Size Life, con Pat Metheny, que son como discos tremendos del jazz rock o lo que sea. Pero para mí el disco de Jaco Pastorius me parece como un discazo. Y aparte, por la fusión de estilo, tipo re rockero, re del soul, re del jazz, re punk. Sí. Que viste como que todo tiene que ver con todo. Y Ese es si el hubiera primero nacido en del- Argentina hubiera sido peronista también. Un genio, Jaco, un genio. Sí. Bueno, la mayoría lo descubrimos a Jaco por Johnny Mitchell, por Elgira.
Bueno, claro. Y que el otro bajista de ese disco es un bajista que grabó muchos discos con Frank Zappa. Ahora me olvidé el nombre. Pero hay dos bajistas en gira. Claro. Jaco graba la mitad del disco y la otra mitad es el bajista de Frank Zappa. Ah, mirá. Después buscamos quién es. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, por una cuestión de continuidad y qué sé yo, no nos íbamos a poner a poner cada tema de cada cosa, pero después lo que hacemos es... Claro, poner los links. Claro, ponemos los enlaces. Claro, compartimos los enlaces de todo lo que hablamos o de lo que más nos interesa y después ustedes pueden ahí elegir por dónde arrancar. Tanto los discos que odiamos como los que nos gustan, los vamos a poner todos porque por ahí justo uno que yo odio a alguien le va a encantar, claro. Así que todo bien. Igual a esta altura yo no odio nada, pero estoy tratando de ponerme en mi claro. La música es música. Hay cosas que las aprendí a apreciar mucho después. Por ejemplo, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire. Para mí todo eso era grasa cuando yo tenía 13 años. Porque había toda una movida que era bastante racista, que era disco sucks. Disco sucks. Y todo el mundo, todos los blancos tenían todos los rockeros blancos tenían una remera que decía disco sucks. O sea, el disco la chupa. El disco es una mierda. Y todo lo que era música negra era disco. Lo cual... hasta cierto punto era verdad porque hubo mucha presión de parte de las compañías discográficas para que los artistas se sumen a la movida esa que estaba vendiendo en el momento, la movida del disco, que era Donna Summer y Giorgio Moroder y esas cosas. Y entonces todos los artistas negros de repente tenían que sacar James Brown sacó su disco de disco, los Meters también sacaron, lo tengo en CD, un disco horrible que también... O sea, todos se subieron pero por imposición de las compañías discográficas. Como una infección. Sí. Se infectaron. Pero son cosas que registré en su momento, pero que me gustaron mucho después. Y bueno, Gira es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Yo no le daba bola a Johnny Mitchell porque era parte de eso que hablamos. Pero sí. Bueno. ¿Qué más? Thin Lizzy. El flaco Lizzy. Sí, Thin Lizzy. Me olvidé de hablar de Thin Lizzy. A Thin Lizzy los vi de teloneros de Queen al año siguiente. Yo los vi a Queen cuando todavía se vestían de blanco y tenían pelo largo. Ojo. Qué bueno. Hablando de jazz rock, salió Wired de Jeff Beck en el 76. Otro disco que salió en el 76. One More for the Road, así se llamaba el disco de Lynyrd Skynyrd. Salió... no hablamos de esto. Boz Scaggs, ¿lo tienen a Boz Scaggs? No. Bueno, era un cantante así de white soul, digamos, también de San Francisco, que hizo un disco maravilloso que se llama Silk Degrees. Ese lo vamos a poner también ahí. Y bueno, Joan Armatrading sacó su primer disco, también una gran compositora inglesa. Sí. Y bueno, después de lo demás, a ver, estoy mirando a ver si me olvidé algo, perdón. Mother's Finest, me olvidé de hablarles de Mother's Finest. Ahora, Mother's Finest fue, para mí, yo los descubrí al año siguiente, pero el primer disco lo sacaron en el 76. También una banda mixta cuando no estaba para nada de moda hacer eso y hacían una mezcla de rock pesado y funk. Me gusta. Eran de Atlanta, Georgia. Eran del sur y tenían dos cantantes, un tipo y una mina, los dos negros, un bajista negro, un tecladista negro y el guitarrista era así un rubio, así pelilargo, bien onda Judas Priest. ¿Cómo se llamaba? K.K. Downing, ¿viste esa onda? Y el batero también, era un pelilargo blanco que se llamaba B.B. Queen. B.B. Queen. Sí. Y increíble banda. O sea, los Chili Peppers, un poroto al lado de Mother's Finest. No me quiero pelear con nadie, pero impresionante. ¿Se acuerdan de la banda Gong? Sí. Bueno, Gong sacó dos discos en el 76, Expresso y Gazoos. Salió el primer disco de Warren Zevon,
que todo el mundo habla de Warren Zevon como uno de los mejores compositores de la historia, incluyendo Bob Dylan, que no suele regalar regalar, ¿cómo se dice? Piropos. Elogios. Así que salió el primer disco de Warren Zevon, eso también nos olvidamos de hablar. Salió el Rufus, Chaka Khan. Qué bueno. Salió Mirror de Graham Central Station, Larry Qué Graham. bueno. Así que bueno. No, del disco de funk hay un montón ahí. Sí, buenísimo. Sí. Salió. De esto nos olvidamos de hablar. Average White Band. Mira. Average White Band. No conozco. ¿No los tenés? No. Average White Band quiere decir típica banda blanca. Average White Band. Eran escoceses. Y hacían funk. O sea, escoceses haciendo funk. Era raro, lo menos impensado, común. Claro. Pero por eso que el nombre, gaitas, por eso que el nombre era un chiste. Claro. Porque eran cualquier cosa menos una común banda blanca. Claro. Eran buenísimos. De ahí sale Steve Ferroni, que porque el primer baterista se llamaba Robbie McIntosh, que le dan ácido choto y se muere en una fiesta. Cuando estaban falopa le dieron. la pegaron. Hablando de la versión más famosa de Pick Up the Pieces la hace Jaco Pastorius, pero es un tema de Average White Band. Mira, como todo se une. Y ahí toca Robbie McIntosh, que era como de alguna manera el baterista, era como el que armaba todo. Murió por una boludez así, y después entonces el que entró fue Steve Ferroni, que después fue que es negro, el único negro que había en Average White Band, que después tocó con Tom Petty and the Heartbreakers. Gran batero. Pero bueno, salió el disco en vivo de Average White Band, que se llama Person to Person. Salió en noviembre del 75, pero lo escuchamos en el 76. Después de ahí, ¿viste? ¿Te acordás cuando vino Paul McCartney la primera vez que había un pelirrojo que tocaba la guitarra? No recuerdo. ¿No te acordás? No. Bueno, ese era el guitarrista de Average White Band. Esa banda. Sí. Una cosa de la que no hablamos fue de Rocky Horror Picture Show, pero eso hablaremos en otro capítulo. Y bueno, ya creo que con eso ya estamos. Un montón de datos. Les agradezco un montón. Un placer. Gracias. Ahora falta ponerse a escuchar. Y nos vemos la próxima. Espectacular. Muchas gracias, Grande muchachos. Fede.